Don Jorge Tuto Quiroga, muy buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un gusto, como siempre, estar en tu programa. ¿Cómo ve esta situación que se está viviendo en el país? Por favor, su primera mirada. La primera mirada es de profunda indignación porque se recurra a un bloqueo en medio de pandemia. En ningún otro país del planeta se está viendo esto que sucede en Bolivia. En un momento donde hay gente que está tendida en cama, en una unidad de terapia intensiva, y cuya vida depende de ese oxígeno, me imagino la indignación, el dolor de las familias, de los seres queridos, de mirar en la televisión que las cisternas están varadas y que su ser querido se queda sin oxígeno. Es casi como si lo estuvieran estrangulando en la clínica, y hemos perdido ya decenas de vidas que se podían haber salvado a pesar del coronavirus por estos bloqueos criminales que están tipificados como exterminio en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. El artículo 7 señala que son crímenes de lesa humanidad, da la lista: tortura, violación, desaparición, exterminio, y más abajo, en el 7.2, dice que exterminio es privar, lo que estamos viendo, privar de alimentos y medicina a población civil. En medio de la pandemia es una criminalidad canallesca sin límite la que ha llamado a desatar Evo Morales, los cocaleros del Chapare, seguidos por diferentes sectores y apañados con el silencio de Luis Arce, que ha aplaudido estos bloqueos salvajes que ya han dejado muchas vidas. Vamos a escuchar nuevamente este video de lo que decían los cacachacas. Por favor, pongámoslo. Fuerza de un lado y mostrando fuerza del otro. Otra vez se escucha el grito de guerra civil, pero también quiero que opine y que vea lo que pasa en Cochabamba con este movimiento de los jóvenes motoqueros cochabambinos que se llama Resistencia Juvenil Cochala, que salen también en motos, que intentan levantar bloqueos. Don Jorge Tuto Quiroga, ¿qué le pasa? ¿Qué le parece todo esto? Pues está ante la anomia estatal, la fuerza de una presencia del Estado y la irresponsable acción del movimiento al socialismo. Se está desatando todo esto. Esto se cortaba muy fácilmente con dos cosas, Jimena: escuchar de Luis Arce decir claramente que aceptaba la fecha fijada por el Tribunal Electoral, que en base a la evolución epidemiológica y aplicando la Constitución aprobada por el MAS, artículo 18 del órgano electoral, la 026 del régimen electoral, firmada y promulgada por Luis Arce Catacora, que dice que solo una resolución del órgano electoral establece el cronograma electoral, tenían que haber dicho: respetamos la fecha del 18 de octubre, no hagamos bloqueos en medio de la pandemia, cortando el suministro de combustible, comida, medicina y, lo más grave, oxígeno. Reitero que esa actitud, por acción o por silencio, es casi semejante a que estos dirigentes, y no estoy hablando de los que están buscando de forma histriónica salir en televisión, sino los dirigentes con mando, los cocaleros del Chapare, Evo Morales, que sigue siendo su jefe, Luis Arce, que es el candidato que debe aceptar la fecha, tenían que haber hecho un llamamiento a no bloquear el oxígeno, que es casi como ir a la clínica a estrangular a gente que está luchando por su vida y que al quitar el oxígeno la ha perdido. Hemos lamentado ya más de 30 fallecimientos documentados, y eso los he pedido hoy, lo he dicho en varios programas. Mañana voy a enviar una carta a la jefa de Estado, la presidenta Áñez. Tiene que activar una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Se lo hizo en Venezuela cuando Maduro mandó a torturar, a matar y a reprimir. Aquí claramente esto es mucho más grave. En medio de la pandemia, cortar el oxígeno vital para la supervivencia es un crimen de lesa humanidad y de exterminio que no puede quedar impune. Don Jorge Tuto Quiroga, ¿cómo se resuelve esto? ¿Con la fuerza, con diálogo? ¿Cómo se resuelve, por favor? Con una gestión de diálogo, y créame, Jimena, está hablando usted con alguien que me he pasado acá conversando con barbijo, sin barbijo, digitalmente, con la gente que sé que puede ayudar, por la experiencia que tengo, y porque en noviembre y diciembre
más allá de las iniciativas que teníamos de aplicar el fallo 003-2001, de respaldar y apoyar la auditoría de la OEA, que fueron elementos determinantes, junto con una masiva movilización ciudadana y cívica que permitieron liberarnos de la tiranía, sé, porque estuve horas de horas sentado en las oficinas de la Universidad Católica, presidida por Monseñor Scarpellini. Dios lo guarde, qué falta nos hace a los bolivianos, con la ayuda invalorable de la Unión Europea, después en la oficina de Naciones Unidas, y fueron horas de reuniones para consolidar la sucesión, anular el fraude, hacer nuevos comicios con procedimiento abreviado, designar vocales y validar la votación del 21F cuando Bolivia dijo no. Y por eso sé, y hace un par de meses que empecé preocupado porque, Jimena, esto es el último eslabón de una ingobernabilidad que se reflejaba en leyes de condonación de alquileres, en ley de reprogramación bancaria, en ascensos militares, en ley de excepción, en ley de arraigo que ves ahora, en bloqueo sistemático de créditos para atender la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria y económica. Esa ingobernabilidad requería esa ayuda de los facilitadores, que estaba disponible y tristemente no se optó por usar. Usted dice que con gestión de diálogo, esas son las palabras que ha dicho usted. ¿Por qué no fue al diálogo convocado por la presidenta si habla de que se resuelve con gestión de diálogo? Porque eso no era diálogo y francamente esto terminó entorpeciendo. El diálogo es con mediación, que conocemos quién es, Jimena, no es con una de las partes pretendiendo ser árbitro o ser mediador. Los mediadores, que no tenemos que retroceder a toda mi experiencia histórica, en noviembre y diciembre, sin televisión, sin bulla, con gestión efectiva, la Iglesia, Naciones Unidas, la Unión Europea nos ayudaron a hacer este acercamiento. Esas gestiones estaban en curso. Te decía, yo hice acercamientos preocupados por la ingobernabilidad, donde la fecha de elecciones era uno de los varios temas que estaban en disputa. Y pedí, había buena voluntad, nos acercamos, hablamos con gente del gobierno, no se optó por tomar ese camino, las cosas se siguieron descontrolando. El 6 de agosto fue triste, no fue un homenaje a la patria, fue la demostración que no se podía cruzar 30 metros entre dos poderes enfrentados, y ahora estas gestiones estaban en curso, Jimena. Había avances que se estaban dando, y con lo que hubo el domingo, con todo respeto, no estaba la parte que estaba bloqueando. Si el objetivo es levantar el bloqueo, pretender que se va a hacer esa discusión sin los sectores que estaban haciendo el llamamiento de los bloqueos y los líderes del otro lado, no lo era. Y la mejor demostración es que hoy seguimos acá y que eso terminó siendo contraproducente. Quizá el sábado, si tú recuerdas, había avances entre el Tribunal Electoral y el Congreso, se rompe el sábado en la noche, porque hay que entender que hay sectores y líderes que necesitan llegar a un entendimiento, que confían en cierta mediación, y claramente, te lo digo por experiencia, el gobierno es una de las partes del conflicto y no el que puede pretender ser mediador entre el órgano electoral y los sectores de conflicto. Son los que están trabajando, y yo agradezco, he leído el comunicado, lo respaldo plenamente, llaman a la pacificación, llaman a levantar los bloqueos. Eso es lo que quiere la gente, que no sigamos perdiendo vidas por falta de oxígeno, por falta de medicamentos para los enfermos, o por falta de combustible y comida, que se ponga en riesgo la rutina cotidiana y productiva de los bolivianos. Agradezco el comunicado que han sacado, sé que se sigue trabajando, hemos estado en contacto con muchos de los facilitadores los últimos días y les agradezco los esfuerzos que están haciendo. ¿Qué se hizo mal en el diálogo que hubo el domingo convocado por la presidenta? Que una de las partes convocada al diálogo como si fuera mediador no ayudaba. Y creo que se partió en el 6 de agosto, cuando no costaba nada cruzar 50 metros. Primera vez que yo recuerdo, Jimena, un 6 de agosto, y créanme, yo he visto grescas furibundas entre ejecutivo y legislativo. Yo era vicepresidente, estaba Evo Morales ahí con sus diputados, pero nunca faltamos, por más que intentaban bloquear. Conmigo, mi año de presidente, no lo lograron, garanticé el libre tránsito de Chapare, erradicamos hasta reducir más del 80% de la producción de cocaína, pero cuando había una sesión de 6 de agosto, ahí estaba la gente que representaba a Morales, se rendía homenaje a la patria, y ahí se tenía una oportunidad de buscar crear algún puente. Más bien, no solo no se hizo eso, sino que también el Poder Ejecutivo, que había pedido que la fecha no era la correcta, cuando el Tribunal Electoral asume su competencia, cosa que yo pedí clamorosamente desde abril,
asuma su potestad como poder, fije la fecha en base a la evolución de la pandemia. Finalmente lo hicieron de esa forma, tú dirás en la tercera, pero finalmente lo hicieron. Y el gobierno sale a criticar de que es infantil el Tribunal Electoral, no crea un ambiente de concertación y tristemente el día sábado o domingo, el único órgano que estaba haciendo gestión de Estado para pacificar el país es el Tribunal Electoral, y lo reconozco, yendo al Congreso, conversando con los sectores, en lo que fue en el Palacio, una reunión que era más un show televisado y no estaba la parte central del conflicto que estaba movilizando las calles con la que había que dialogar, y creo que para mí tuvo un efecto contraproducente. Espero que los esfuerzos que están haciendo los mediadores internacionales y nuestra Iglesia Católica den frutos en las próximas horas. Agradezco sus gestiones y ojalá que el señor Evo Morales, que ha instigado y fomentado una y otra vez a los bloqueos, hoy dice una cosa, pero durante 15 días decía la contraria, llamaba al bloqueo, llamaba a la convulsión, lo mismo hacía Arce Catacora. Yo les pido también y los emplazo, digan dos cosas: aceptamos la fecha del 18 de octubre, esa es la fecha de elecciones, levanten los bloqueos. Ayudaría enormemente que después de haber agitado esto, haber causado estas muertes, ellos tomen esa posición para ayudar a la tarea de mediación que están haciendo los facilitadores, y en el caso del gobierno daban ultimátum verbales que de 24 horas, y aquí seguimos. El gobierno tiene que hacer gestión de diálogo, no la hizo, ni siquiera trabajó de forma correcta con los mediadores. Te reitero, este es un tema de la ingobernabilidad, Jimena. Espero que se levanten los bloqueos, que se preserven vidas en las próximas horas, y después hay que trabajar para levantar el bloqueo de los créditos que no permiten canalizar recursos para atender la salud y para atender la economía. El bloqueo del oxígeno es criminal y cuesta vidas. El bloqueo económico cuesta empleos y daña la economía. Que los facilitadores, que traté de hacerlo hace un mes y medio, viendo que esto se venía, nos ayuden hasta garantizar que tengamos un mínimo de recursos para atender la salud y la economía, después de garantizar una fecha electoral y no lamentar más pérdidas de vida. Ya ayer, a través de Twitter, el expresidente Evo Morales ha convocado a las bases a aceptar este acuerdo y que las elecciones sean el 18 de diciembre. Lo dijo a través de Twitter, ha mostrado el acta que propone el Tribunal Supremo Electoral, también a través de Twitter, a través de una entrevista que mostrábamos hace instantes en una radio. También sugirió que se levanten estas movilizaciones. ¿Qué opina usted sobre eso, por favor? Que más fácil hubiera sido que no prenda el incendio, que el fuego arrase con muchas vidas y con el país, y ahora venir a disfrazarse de bombero. Hubiera sido más sencillo que cuando el Tribunal Electoral, y creo que esto es clave, Jimena, no es que fue por capricho. La Constitución que promulgó Evo Morales señala que el órgano electoral es un cuarto poder del Estado. Copia de Venezuela, ya hicieron 5 con el poder popular. Aquí había 4, del nivel del legislativo, ejecutivo y judicial. Así dice la Constitución. En junio de 2010 le ponen la firma Evo Morales y Luis Arce Catacora como ministro de Hacienda, está en la ley 018-026, y dice que ningún otro poder determina el cronograma electoral, que es resolución de la sala plena la única que fija la fecha electoral y que no responde a ninguna presión fáctica. Así han promulgado esas leyes. Lo hace el Tribunal Electoral, todos debemos respaldar porque son leyes de la República, pero más deberían, Jimena, respaldar a aquellos que promulgaron esas leyes, que en aplicación de las mismas el órgano electoral convoca la fecha y sale Evo Morales con el lanzallamas a prender fuego, a llamar a los bloqueos. Puedes revisar su línea de Twitter, hoy viene un mensaje que puesto va copia de algunos, no da espacio para todos, un mensaje que he hecho mostrando como una y otra vez instigaba y llamaba a los bloqueos. Una y otra vez lo hacía él, lo mismo hacía el señor Arce. Salió a decir el señor Arce que es falso, que faltaba oxígeno. Dios mío, la crueldad con gente que han perdido un ser querido por falta de oxígeno, de decirle es mentira, y debe ser lo más doloroso que existe. Ahora al final, a la hora nona, y fíjate lo que dice, te agradezco por haber mostrado eso al principio, no había visto una descripción, ahora lo escucho. ¿Qué dice Evo Morales? Dice levanten los bloqueos porque está muriendo gente por falta de oxígeno, porque está sufriendo gente por falta de medicina, porque estamos golpeando la economía, porque no hay combustible, no hay comida y estamos arrancando la producción. No,
Dice, porque no nos conviene políticamente, y explica una cantidad de cifras donde la medida que él instigó, que él fomentó, que él inició, ahora pide que la levanten, porque si se equivocó en el cálculo político electoral, ni siquiera tiene la consideración humana de pedir que se levante el bloqueo, porque es exterminio y está muriendo gente que está siendo estrangulada en una unidad de terapia intensiva por la falta de oxígeno, por los bloqueos criminales que él llamó a que se fomenten y que se hagan. Ahora, don Tuto Quiroga, ¿usted está entre quienes piden que la presidenta Yanine Áñez decline su candidatura? No, ella tiene derecho a hacerlo. Yo estoy entre los que pienso que nunca debió candidatar. Lo señalé en enero, tomé posición pública, hice un video, hice un documento, y ahí lo podemos revisar. ¿Qué dije? Que internacionalmente iba a darle fuerza y credibilidad a Evo Morales y sus amigotes corruptos del Grupo de Puebla, Correas, Lulas, Enrique Dominami y demás, y tristemente los gobiernos de Argentina y México, para hacer, volver a poner e instalar en la discusión pública que no hubo golpe, que aquí hubo un golpe, que no hubo fraude, y todo lo que han venido haciendo una y otra vez, que iba a traer dificultades económicas, que iba a traer profunda ingobernabilidad, y que iba a terminar validando las prácticas del MAS. Yo soy consistente con los principios. Yo me he opuesto una y otra vez a que Evo Morales use el Estado para candidatear desde el Estado. Le hice la demanda en 2013 ante la CIDH. Pero permítame, por favor, permítame, para que nos quede claro. ¿Usted es de los que cree que la presidenta Yanine Áñez debería declinar su candidatura o no? No debió candidatear, ya lo ha hecho, es decisión de ella. Ella tendrá que evaluar si quiere hacer campaña o quiere hacer historia. Mi posición ante cualquier persona que plantea desde el Estado hacer campaña, sea Evo Morales acá una y otra vez, sea Maduro en Venezuela, Chávez en 2007, y allá a oponerme cuando buscó la reelección, Maduro en 2017-18, el señor Castro en Cuba con la reelección perpetua que tienen allá. Yo soy consistente, me pongo a eso todo el tiempo. ¿En qué beneficiaría en este momento? Permíteme acabar esto. En enero dije que estoy tan opuesto a eso y he propuesto y lo voy a hacer. Voy a eliminar la reelección presidencial inmediata de la Constitución porque es veneno para la democracia. Lo fue el 64, lo fue con Evo Morales y hoy también nos ha hecho daño. ¿En qué beneficiaría en este momento y a qué candidatos le beneficiaría en este momento, por favor, que se baje Yanine Áñez? Mire, yo no hago ese cálculo. Yo estoy convencido de que el pueblo de Bolivia, por la situación que vive, por el legado nefasto del MAS, económicamente, porque expiró el contrato del gas, porque llega la recesión del coronavirus, sabe que se necesita una propuesta con capacidad, credibilidad, relaciones internacionales, como lo hemos mostrado. Desde enero señalamos, se requiere 8.000 millones de dólares para reponer los dólares desfalcados por Arce, quemando reservas del Banco Central al ritmo de 2.000 millones de dólares al año y endeudándonos externa e internamente al ritmo de 2.500 millones de dólares al año y dejando un déficit dual. Eso ya ameritado este programa, el coronavirus también, eso es lo que voy a explicar a la gente. Necesita Bolivia un gobierno con firmeza democrática, y a mí me conocen, yo no transé como el narcotráfico, de 250 toneladas de cocaína en el Chapare, en 5 años, trabajando con mucha gente, bajamos a 45 y dejamos bananos, dejamos palmitos, abrimos el mercado de textiles, hicimos condonación de deuda y alabamos por la pobreza y fuimos firmes contra el narcotráfico y le garantizo a la gente, me conocen y he luchado acá en Venezuela, en Nicaragua, conmigo el MAS, no vuelve el MAS. Si la gente cree eso, esa es la forma de buscar llegar y no buscando sacar gente de cancha. Por eso, desde el punto de vista de principio, yo en enero señalé con claridad algo que el tiempo te ha mostrado, que iba a mostrar que las prácticas del MAS, de hacer campaña desde el Estado, de hacer adjudicaciones directas como se ha visto en yacimientos, el escándalo de respiradores, le ha permitido al MAS venir estos sinvergüenzas a querer dar lecciones de ética y honestidad después de 14 años de latrocinio. Y te reitero, para mí es un tema de principio. Permítame, don Tuto Quiroga, por favor. Estábamos maduros para una reelección, ahora creo que es veneno, hay que eliminar la reelección presidencial inmediata de la Constitución. Permítame, ¿cómo están las cosas en este momento en el país? ¿Cree usted que Yanine Áñez debería bajarse de la candidatura y solamente ser presidenta? La opción la tiene ella tiene que decidir. Sería de mal gusto porque claramente no estoy acá como analista y cualquier cosa que diga sería interpretada como no. Yo estoy convencido que la gente va a buscar capacidad económica, firmeza democrática y unidad nacional con los hermanos Quechuas y hermanas como Tomás Ayala y Nino Vilca.
la presidenta, lo que dije en enero, lo sigo pensando. Tiene que pensar, tiene que evaluar si quiere hacer historia o si quería hacer campaña. Lo dije en enero, lo sigo pensando, y estructuralmente, con Evo Morales, y ahora hemos aprendido, la reelección presidencial es inmediata, porque la gente busca la reelección. Pasó en Argentina, ha pasado en Bolivia, en lugar de dar respuesta a los enormes desafíos que se avecinan los próximos 5 años, y espero que otros candidatos se pronuncien sobre mi propuesta de eliminar la reelección presidencial inmediata, que ha sido venenosa y dolorosa para Bolivia una y otra vez desde el 64, que perdimos la democracia por 18 años con unos breves interregnos, y con Evo Morales, que pensamos que solo tenía una y buscó la tercerita y después la cuartita a pesar del 29, y la cuota interminable terminó destrozando la democracia. Creo que hay que darle respuesta estructural al país con esta propuesta. Espero que otros la respalden. Vamos a ver lo que dice el soberano, por favor, en redes sociales, lo que nos escriben. El soberano. Lo siento yo. Rosy Colari, creo que no pasa de 20, dice. José Armando Romero, no se negocia con terroristas, y este gobierno enfocado en su candidatura, ¿a dónde llegaremos? Estamos a merced de esa gente. Miguel Carrizales, bien horas, dice, horas si Bolivia se levanta, buena hora debe ser. Jorge Valencia, qué pena Bolivia, ¿en qué se está convirtiendo mi país? ¿Cómo no fue otro u otra, él o la presidenta de transición, haya sido más honesto y pacificador? Roger Octavio Fernández, piden guerra civil, pero cuando empiezan a morirse se ponen a llorar y dicen nos están masacrando. Pónganse de acuerdo, dice esta persona. Jorge Solano, yo sugiero a la presidenta renuncie su candidatura para pacificar el país. Rosy Coralí, miles de contagiados saldrán de ahí como si nada, exigirán atención médica, qué rabia. Don Jorge Tuto Quiroga, ¿el MAS debería perder su posibilidad de la candidatura? Lo que debería hacer el Tribunal Electoral es aplicar las mismas normas que promulgaron ellos. Fíjate la paradoja ahora, Jimena. Luis Arce, para salvar su candidatura por haber violado la ley 026, como lo supuestamente acusaron a Ernesto Suárez de haberlo hecho, se metió en un brete y mira la salida. Ahora están demandando de inconstitucional el artículo que señala que no se puede divulgar encuestas, con el cual decapitaron a Ernesto Suárez en 2015. ¿Cuál es la diferencia entre Ernesto Suárez y Luis Arce? Luis Arce promulgó esa ley, entonces se ha ganado un juicio con pena punible por años de cárcel, porque ha confesado Luis Arce que ha promulgado resoluciones contrarias a la Constitución, porque él mismo se está demandando por haber hecho eso. Entonces, por escoger o por privilegiar salvar su candidatura y la sigla, ha confesado un delito punible por cárcel, y la Fiscalía de oficio, a confesión de parte, relevo de prueba, debería investigar y debe ser procesado, porque él ha dicho que esa ley que él promulga con Evo Morales es inconstitucional. Vamos a revisar nuevamente lo que dijo anoche en una entrevista en CNN el ministro Arturo Murillo, por favor. Equipo grande de gente trabajando en esto, no es solamente salir y meter bala, eso sería lo correcto, lo políticamente correcto, Fernando. Un equipo grande de gente trabajando en esto, no es solamente salir y meter bala, eso sería lo correcto, lo políticamente correcto, Fernando. Un equipo grande de gente trabajando en esto, no es solamente salir y meter bala, eso sería lo correcto, lo políticamente correcto, Fernando. Un equipo grande de gente trabajando en esto, no es solamente salir y meter bala, eso sería lo correcto, lo políticamente correcto, Fernando. Un equipo grande de gente trabajando en esto, no es solamente salir. ¿Coincide o discrepa con lo que dijo anoche el ministro Arturo Murillo, por favor, que sería lo políticamente correcto meter bala? Nadie puede estar de acuerdo con el señalar que puede ser correcto meter bala, y me parece una falsa disyuntiva, me parece un sofisma el decir que hay que aceptar
que los que bloquean hagan lo que les da la gana o que el Estado tiene que venir a reprimir y matar. Y te lo digo por experiencia. Sí, conozco que Evo Morales durante décadas intentó bloquear la zona del trópico de Cochabamba para proteger la producción de cocaína. El año que estuve de presidente sabía lo que estaba haciendo, y cuando él llamó a intentar hacer un bloqueo allá por octubre de 2001, agradezco al general Alvin Anaya, general Vilarte, el ministro Leopoldo Fernández, pusimos 4.000 efectivos, garantizamos el libre tránsito y ahí no hubo problemas. Hubo problemas después cuando nos metían cazabobos en la erradicación de la coca, porque no es que optamos por lavarnos las manos, no, seguimos reduciendo la producción de coca. El único país que en 5 años redujo el 80% de la producción de cocaína fue Bolivia, con ese plan que hicimos, y le costó persecución a Leopoldo Fernández, a Guillermo Fortún, que en paz descanse, a Fernando Kirchner, que en paz descanse, a Tilo Naya, que está ahí perseguido, a quien te habla una y otra vez. Pero eso de que es o mueres por falta de oxígeno o mueren por bala, no es verdad. El Estado tiene formas y mecanismos de garantizar, de actuar a tiempo para hacerlo, y no estoy diciendo en teoría, te lo estoy diciendo porque lo hicimos en la práctica, y era un tema de bloqueos, de suministro de combustible, de comida y medicina. Lo de ahora es mucho, mucho más grave. Jamás Evo Morales había llegado tan bajo a hacer algo tan canalla como lo que ha hecho ahora. Cuando hay pandemia, cuando hay gente en la clínica con el pulmón hecho goma, con la garganta seca, con la cabeza hirviendo, que requiere oxígeno para poder sobrevivir, cortar las cisternas, con la Cruz Roja por delante, tuvieron que darse vuelta. Eso que hemos visto ahora, una bajeza canallesca de Evo Morales, y nunca había llegado tan bajo desde su comodidad. El asilo argentino ahora lo ha hecho. Y lo más doloroso, Jimena, lo que tú mostraste, que dice que levanten los bloqueos no por consideración humana o de salud, porque no nos conviene políticamente. Lo pinta tal como es, una persona llena de ambición, sin consideración humana, que hace lo que fuese con tal de conseguir sus objetivos. Pero a mí, la gente me conoce también, yo no voy a pedir a la gente que se creen grupos el Estado le dan la responsabilidad, el Estado les va a garantizar un país sin narcotráfico, sin corrupción, con unidad para los temas centrales y garantizando la firmeza y aplicación plena del Estado de Derecho sin titubeo alguno. Con todo esto que me has respondido en las dos últimas preguntas, por favor, ¿usted cree que se debe inhabilitar la participación de Luis Arce? No, lo que creo es que voy a respetar lo que diga el Tribunal Electoral, pero lo que te señalo es que ya está cantado, se ha visto lo que ha hecho. Han hecho una maniobra. Luis Arce ha confesado que ha promulgado resoluciones contrarias a la Constitución para ganar tiempo y evitarse de la inhabilitación. Lo ha hecho así. El presidente del órgano electoral ha explicado que eran 4 siglas políticas que tenían esto en juego y se ha enviado esto al Tribunal Constitucional, donde es evidente que con un fallo positivo o negativo iba a terminar allá. El Tribunal Constitucional dará la determinación, ojalá que lo hagan a tiempo. Pero yo no quiero venir acá a decir, ¿sabe qué? Quiero que me elimine, porque son 4 partidos. Para mí sería muy cómodo, Jimena, decir, caramba, hagan como Ernesto Suárez, son 4 partidos, eliminen a todos y denme la corona. No sería democrático de mi parte, sería absolutamente interesado en criterios en ese sentido, y no lo hago, pero sí explico a la gente que comprendan que Luis Arce, para intentar salvar su candidatura, o también la de otros partidos que hubieran sido o la misma ilegalidad de develar encuestas, está él, a diferencia de otros, reconociendo, confesando que ha promulgado resoluciones contrarias a la Constitución y que tiene años de cárcel y que va a acabar por eso en la Fiscalía. Y por eso, te reitero, Luis Arce se va a ir. Fíjate que hoy veo que el Congreso dice que van a hacer una ley de arraigo para las autoridades. Caramba, y Arce le van a aplicar. En diciembre se fue, escapó a México, recuerda, Jimena, y ha vuelto a ser bancada, y te aseguro que va a volver a escapar. Entonces que el señor Luis Arce pida que esa ley para él sea retroactiva, y lo dice Ángel, que me he quedado a enfrentar a la justicia acá a los 14 años, incluyendo el juicio de Luis Arce y su amiguita la señora del Banco Unión, que me hicieron juicio por calumnia porque denuncié el caso Kattler y me hicieron sentencia, y aquí estuve y me defendí en todas las instancias y los juicios de Morales también. El cobarde de Arce, perseguido por su conciencia, salió escapando en diciembre, y ahora su bancada habla de arraigar a otros ministros. Caramba, ¿y qué pasó con el señor Arce que salió corriendo? ¿Y qué pasó con los que se escaparon y siguen allá escondidos en la Embajada de México? Para ellos también les van a hacer esa ley. Es mucho cinismo y sinvergüenzura de Arce y su papel.
El tema del diálogo continúa. Si hay, y usted nuevamente es convocado, ¿asistirá mañana? Yo a la iglesia lo que le he dicho, mira, mal puedo yo resistir, no ir a la iglesia, porque les he pedido, acá donde estoy sentado, con barbijo, he conversado con gente de la comunidad internacional, digitalmente, y les he pedido que hagan la mediación para dar un mínimo de gobernabilidad entre los poderes y la coordinación nacional, regional y local para atender la salud y cuidar la economía. ¿Por qué? Porque no había la posibilidad de hacerlo vía relacionamiento entre poderes, como quedó graficado tan vergonzosamente el 6 de agosto. Lo he pedido, lo vengo conversando, lo vengo hablando, estuve con ellos en noviembre, estuve con ellos en diciembre, estuve conversando el último mes y medio, si les he pedido, claro, voy a ser el primero en estar ahí, ellos son mediadores, que no son parte interesada, no son parte del conflicto y que una y otra vez han ayudado a Bolivia y hoy nos hemos liberado de la tiranía. Tenemos un proceso electoral en curso gracias a Monseñor Scarpellini, Dios lo guarde para siempre, y a la facilitación de la comunidad internacional, y yo como boliviano se los agradezco y les agradezco de antemano, como lo he hecho públicamente, por los esfuerzos que vienen haciendo los últimos días, a pesar de intransigencias en muchos lugares, y espero que lleguen a buen puerto para que nadie más tenga que enterrar a un ser querido viendo una cisterna del oxígeno que le salvaba la vida a su pariente, que está varada en la carretera por bloqueos criminales que, reitero, no pueden quedar impunes y van a ser procesados como delito de exterminio en la Corte Penal. Si la actual presidenta, que tiene la potestad, no inicia el proceso, yo sí lo voy a hacer. ¿Yanine Áñez es presidenta porque usted ayudó a colocarla ahí? No, la colocó el MAS, fíjate la paradoja. Los masistas repiten eso. Hago la explicación. El reglamento de debates del Congreso dice que la mayoría, que es el MAS, tiene la presidencia y la primera vicepresidencia de ambas cámaras y que escogen a alguien de la oposición de segunda vicepresidencia. Eso se suponía antes. ¿Cómo era? Antes la oposición se ponía de acuerdo y postulaba a ese cargo. El MAS empezaron ellos con su mayoría a escoger qué opositor tomaba la vicepresidencia de la oposición en diputados y senadores. Y ellos escogieron a la diputada Gina Torres y a la senadora Yanine Áñez en enero de 2019. ¿Qué es lo que hice yo cuando hubo el fraude? Primero, respaldar y luchar por la auditoría de la OEA porque conocía el equipo de auditoría. Hicimos una en Honduras y no reconocimos el resultado electoral. Presidí esa misión, conocía que el equipo era serio y profesional y tenía las mismas dudas sobre Almagro porque lo vimos que estaba en el Chapare. Pero el equipo sí lo conocía. Se hizo la auditoría, se trabajó en ello. Cuando el tirano renuncia por la maravillosa, épica movilización cívica ciudadana en todo el país, sale corriendo y ojo, antes de irse, anula el fraude, pide nuevas elecciones y se va corriendo. Cuando hubo estas negociaciones, se me pidió de parte de los mediadores internacionales, porque cuando vino Camacho acá, yo fui a ayudarlo, a acompañarlo a que venga a Santa Cruz, había todo un lío en el aeropuerto, conocí a la gente del GAC, nos abrieron la puerta para salir por atrás, conversé con esa misma gente a pedir que permitan que Evo Morales se vaya. ¿Por qué? Para hacer la sucesión, porque si Evo Morales estaba en Chapare no había sucesión. Para hacer efectiva la sucesión tenía que tomar el avioncito que lo ofrecieron a México y tan cobardemente salir huyendo. Lo hizo en aplicación de la Constitución, no había que considerar la renuncia. Trajimos el fallo 003-2001 con el doctor Luis Vázquez, su esposa Giovanna Jordán, lo teníamos lunes en la mañana y en aplicación a un fallo que yo no pedí que redacte primero, que venía de antes, no es como Evo Morales que hacía fallos hechos a su medida para violar el 29F, no. Esta era la jurisprudencia que en un sistema presidencial la sucesión es ipso facto y la prioridad de nada es vacío y pueden tomar posesión en un sistema presidencial, en el baño, en la plaza, en cualquier lugar. Lo mejor era hacerlo digno en una sesión del Congreso. Por eso busqué hacer eso en las reuniones. El MAS chantajeó las sesiones, pero la Constitución, el fallo 003-2001, que Evo Morales salió huyendo como rata cobarde y que Yanine Áñez quedó en la línea de sucesión porque había sido elegida vicepresidenta por la bancada del MAS en enero, llegó a la sucesión constitucional. Tú sabes bien que había voces de gobierno cívico-militar y el señor Calimán andaba dando vueltas, replegando las Fuerzas Armadas de la calle, buscando entrarse por la ventana. Me puse a rajatabla eso públicamente en todas las reuniones y la sucesión constitucional señalaba eso, como el 2005. Cuando renuncia Bacadí y renuncia Cosío al Senado de Diputados, ¿quién quedaba? Rodríguez Bercé. No era predilección de un otro. Y es clave en democracia mantener el hilo de sucesión constitucional
y evitar aventuras o interrupciones que se desvíen por la vía militar, porque yo vi en Venezuela que cuando renuncia Chávez en 2002, en lugar de aplicar la sucesión, llegó un empresario con un grupo de militares y al tercer día volvió Chávez, sigue Maduro y hasta ahora no sale. Esa experiencia vivida, el conocer el 003-2001, el tener la auditoría de la OEA, permitió ayudar y sabía que era clave que el señor Morales habla. Yo no le pedí, él se fue por cobarde y viabilizó la sucesión y ahí estamos, no perdamos la democracia por estas actitudes de bloqueo que estamos viendo tan salvaje, que nos están quitando vidas, que no nos quiten la democracia y que levanten los bloqueos para que llegue el oxígeno y ya que nadie más lamente perder un ser querido por un coronavirus. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Buenas noches. Gracias. Gracias.